Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto volverlos a ver a través de estas cámaras telepáticas. Gracias a Dios que nos permite estar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos sintonizan. Gracias a los hermanos de Chile por sus mensajes, de Ecuador, de Roma. Gracias también a España. Tlacotalpa no puede faltar, mi Charlie. Y estamos aquí nuevamente con Lili. Lili, bienvenida a Cráneo Bíblico. Gracias. Nuevamente estamos con Carlos Alberto López de Nava. Charlie, bienvenido a este set, Gracias, a Max. este espacio. Y gracias a Dios por permitirnos entrar nuevamente. Pues, ¿cómo han estado esta semana? ¿Qué les ha parecido los bombardeos en el reloj de Dios y en Las opiniones encontradas siempre allá afuera, unos a favor, otros en contra? contra, ¿no? Pero bueno, Ya tenemos el Golfo de América, el Golfo de México. Ya después les voy a pasar ahí. una vez con un veracruzano y decía que va a ser el Golfo de Veracruz. Buenísimo. Ya Alaska la renombramos como Mesoamérica del Norte. Sí. Pues no, hombre. Estamos al final de los tiempos. Y bueno, en esta recta final, estamos en la temporada 1, en el episodio 4 ya. Ya nos estamos arrancando para estar con todos ustedes contestando, haciendo preguntas que luego nadie se atreve. Y bueno, pues aquí estamos. Mi Charlie, bienvenido. ¿Qué nos cuentas de esta semana? Pues nada, ahorita que estábamos platicando antes de arrancar, estábamos pensando, Lili, en el tema, ¿ok? O sea, ¿cómo le íbamos a poner hoy? La idea, creo que quedó en temas actuales porque son varios, ¿no? Así es. Y cómo interpreto lo que está pasando a la luz del contexto, cuál debe ser mi postura, ¿no? Más o Sí, menos. más o menos. Nos quedamos la vez pasada hablando un poco, o empezamos hablando del tema de como creyentes, cuál debe ser nuestra postura ante el conflicto actual, ¿no? Israel, Sí, Palestina y lo que está pasando, ¿no? Si bien nosotros somos llamados a orar por Israel, por Jerusalén, ¿qué significa si es un tema espiritual, si es por el pueblo de Dios, si es el Estado de Israel como, pues, Nación. como nación, como algo político, ¿no? Y qué significa también precisamente como el establecimiento del Estado de Israel en 1948 y lo que a lo largo de la, pues, no sé, de la tradición cristiana, digamos, se ha interpretado este retorno, ¿no? El tema de la higuera, el tema de los huesos secos, ¿no? Entonces, son como varias cosas que vamos a ir desmenuzando. La nueva noticia de que ahora Gaza va a ser renovada para con fines inmobiliarios, ¿no? Y bueno, como todo esto se celebra, como si fuera el señor Trump, pues, el salvador, ¿no? Como qué posición debemos tener, porque, pues, sí creo que obviamente debemos ser mesurados también, pero también dar la verdad, ¿no? Entonces, un poco sobre eso. Si quieres empezamos con la parte de cuál es nuestra posición como cristianos ante tal Ante el conflicto, ¿no? conflicto. Charlie, ¿por qué Israel? ¿Por qué Israel es importante para el mundo? ¿Por qué siempre preguntamos sobre Israel? ¿Por qué no Japón o, no sé, Veracruz? Te va a decir, te recomiendo un libro. ¿Te recomiendo un libro? No, no te recomiendes, Charlie, contéstanos. bueno, les voy a hacer un poco, o sea, toda la historia para que vean qué es lo que, o sea, lo que Dios está pensando. ¿Se acuerdan cuando la Biblia tiene esta idea del Oriente como un sitio que está desordenado, o un sitio en el que hay que mantener el orden? Y entonces, tienen esta idea de que Dios coloca a Adán al oriente del huerto, ¿no? ¿Para qué? Pues obviamente para que mantenga el orden. Y entonces tiene que trabajarlo y guardarlo, ¿no? Esos son los verbos que se emplearían. Y esos verbos luego te los vas a encontrar nada más juntos hablando de los sacerdotes. Entonces te da esta idea de que Adán es el sacerdote que está manteniendo el orden. ¿Por qué Adán? Porque pues, tú no estás para saberlo, pero hace algunos días aquí reinó el caos, ¿no? Ok, el hombre cae y entonces viene esta idea de que vamos a arreglar el caos independientes a Dios, y entonces tienen a este errante por la vida, cuya vida pues no tiene ningún propósito, que se va al oriente a construir una ciudad que es Caín, ¿no?
va a venir el diluvio y luego te relaciona la historia de Babel, esta idea del oriente, ¿no? Nuestra Biblia dice que cuando salieron del oriente. Pero lees básicamente el resto de las traducciones, te dice que tomaron una dirección oriental, ¿no? Está bien. Finalmente esta es la idea. La humanidad nuevamente vuelve a ir al oriente. Ujú. ¿Cuál es la solución de parte de Dios a este problema? La fragmentación de la humanidad, literalmente. ¿Por qué? Para retardar su maldad. Y miren, piensen en la expresión de pueblo chico, infierno grande, a contraposición de las ciudades. Las ciudades es naturalmente donde la maldad se desarrolla mucho más rápido. Estaba leyendo que una de las características que marcan una sociedad en total decadencia es la ausencia de vergüenza. O sea, ya no te importa nada, ya no hay un contrapeso social. Entonces puedes decirle groserías al de al lado, que sabes que nunca lo vas a volver a ver y no tienes ninguna vergüenza. ¿Sí me explico? Y quizá lo insultaste frente a sus hijos, frente a su mujer. Es el mundo en el que prácticamente hoy vivimos. Entonces, tienen esta fragmentación de la humanidad. Dios confunde las lenguas. Además de que los hebreos llegaron a la conclusión de que los ángeles, previo al diluvio, lo que habían hecho era acelerar la maldad de los seres humanos. Habían fungido como catalizadores, enseñándoles el arte de la seducción, las armas, la actividad de los demonios y la farmacología, ¿no? La drogadicción, que son cuestiones que tú llegas a Apocalipsis 9 y es lo que Dios está corrigiendo. Dice, de esto no se quisieron arrepentir y es finalmente lo que voy a corregir. Está bien. Y Dios, si ustedes ven un mapa, va a tomar una dirección oriente a occidente a una persona que es Abraham. Y entonces dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces acabo de dividir a las naciones, pero yo voy a hacer la mía a través de este hombre. Y además es algo milagroso porque, pues nota al pie de página, la esposa, que además es su hermana, lo cual te indica que ese señor no tenía ni para comprar una esposa porque las esposas las tenías que pagar. El caso es que, a ver, a través de ti voy a hacer una nación, tu esposa es infértil y la idea es que esto sea milagroso, ¿no? Y yo a través de ti voy a traer bendición, que años más tarde Pablo le explica a los Gálatas que esa bendición se va a reflejar en el envío del Mesías, ¿no? Está bien. Entonces, disperso a las naciones y me quedo con esta. Y a través de esta yo voy a mostrar un ejemplo de sabiduría, etcétera, ¿no? O sea, las naciones van a escuchar tu ley y van a decir que tú eres una nación sabia, que eres un pueblo entendido, etcétera, ¿no? Está bien. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? Naamán es un extranjero que viene de Siria, lo cura Eliseo y después de que es sanado, agarra unos costales de arena, los llena porque se va a regresar a Siria. Oye, nosotros le preguntaríamos a Naamán, ¿qué estás haciendo, Naamán? Bueno, lo que pasa es que ustedes no lo saben, pero para nosotros, y así era de hecho, los dioses son locales. Entonces allá está Nisroch, ¿no? Allá en el noroeste adoran a Baal y allá a Marduk y allá en el suroeste a Ra, los egipcios. Aquí es la tierra de Dios, de Jehová. Y voy a hacer una especie de embajada allá, porque esta es la deidad a la que yo voy a adorar. ¿Está bien? Entonces te da esta idea de que esta tierra es sagrada. Y así es. Por eso todas estas disposiciones de que si te encuentras un cadáver, tienes que llevar a cabo un procedimiento para limpiar la zona. Cada año vas a transmitir todos los pecados. Literalmente el chivo expiatorio lo envías al desierto. Y vas a tener un sacrificio continuo, mañana y tarde, mañana y tarde. No es tanto una expiación como lo entendemos nosotros, es la limpieza del territorio sagrado. Y conforme te vas acercando al lugar santísimo, tienes una graduación. Entonces tienes la tierra, tienes la ciudad, tienes el monte, tienes el templo, y en el templo tienes el atrio, tienes el lugar santo y el lugar santísimo. Está bien. Hasta ahí todo el mundo entiende que el territorio es sagrado y que si tú vas a adorar esta divinidad, estás renunciando a tus otros dioses. Y literalmente a tu nacionalidad, porque salen junto con pegado en aquella época. Por eso Ruth dice, voy a dejar todo lo que yo entiendo, lo dejo y adopto a esta nueva divinidad. Por eso va en la noche, le baja los chones a Don Boss, ¿sabes? Cuando le descubrió los pies, es un eufemismo, ¿no? Sí. A ver, tú estás circuncidado, mi cuate, y tú tienes una responsabilidad conmigo. Soy una viuda. Y el
el muerto era tu pariente. Y entonces tú tienes que restaurar el nombre. Si no lo restauras, te tienes que quitar el zapato porque quiere decir que no vas a tener dominio sobre la tierra que dejó el muerto. ¿Está bien? El Juan te dice, oye, si ya te dejamos pasar, aún siendo moabita, pues sí es cierto. Entonces le dice, ¿sabes qué? Hay alguien antes que yo en el linaje. Total, el otro renuncia porque le va a costar y vos toma el lugar y Ruth va a estar ahí en la genealogía de Cristo, ¿no? Pero este es un ejemplo para que vean cómo deja su tierra y a sus dioses y se incorpora a esta. Entonces, de alguna manera nosotros nos quedamos con esta idea de que pues, este territorio sigue siendo sagrado, ¿no? Así es. Sí, pero sucede que tanto fue el cántaro al agua que llega un punto en donde Cristo, en un agarrón un día antes de su muerte, le dice a las autoridades de su pueblo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Tan, yo me voy. No es la primera vez que esto sucede. O sea, ya en Ezequiel 10 Dios había agarrado sus triques y se había ido. Del templo. Sí. Y además tienen esta constante en donde Dios hacia qué dirección agarra, pues se va al oriente, sale al monte de los olivos y de ahí se va. Así se fue David cuando lo viene persiguiendo Sansón, así se va Dios en Ezequiel, y así se va Jesús, sale del templo y precisamente a dónde se va, al monte de los olivos. Y entonces, oye, ve el gran templo y lo que ustedes quieran, miren mis cuates, eso se acabó. Tan. Este proyecto va a quedar en un paréntesis, si así lo quieren ver, porque efectivamente, como decía Lili la vez pasada, no es que adiós Israel y ya se acabó y la iglesia lo sustituyó porque sigue teniendo promesas especiales. Este pueblo pues, es la descendencia de mi amigo, diría Dios, ¿no? Es mi cuate y yo lo quiero y lo aprecio a Abraham, ¿no? Está bien. Sin embargo, la idea de que hoy este territorio es sagrado ya no tiene nada que ver. Y nos cuesta trabajo, ¿sí me explicó? Y te hago con las piedritas que me traje de Jerusalén. Pablo tiene esta cosmovisión. Cuando él está predicándole a los gentiles ahí en Atenas, les dice, miren, Dios les ha prefijado a los pueblos el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está haciendo esta referencia a la división de las naciones de Deuteronomio 32. Está bien, así era, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quién? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y sucede que el templo ahora pues ya no es un edificio, sucede que ahora el templo somos nosotros y andamos regados por todo el mundo. ¿Cuál sería hoy el territorio sagrado? Seríamos nosotros. Nuestro corazón. Por eso quítense de vosotros toda gritería, maledicencia, etcétera, etcétera. A ver, porque ustedes, mis cuates, son las piedras. Es lo que diría Pedro, ustedes son las piedras vivas. Entonces, oye, Dios hoy tiene una tierra sagrada. No. Oye, ¿la vas a volver a tener? Sí, porque pues yo voy a reinar. Oye, ¿dónde va a estar tu casa? Pues sí va a estar allá. Y sucede que me voy a reconciliar con mi pueblo y nos vamos a volver a llevar de oquis y vamos a hacer cuates y lo que ustedes quieran. Pero todas estas ideas del regreso del Mesías implica que nos queremos. Que ya me quieren, muchachos. Exactamente. Y es lo que dicen todos los profetas. Ajá. O sea, cuando tú lees Isaías 11:12, de que Dios va a traer del oriente y del norte y etcétera, pues sí, pero te dan el contexto que ya somos cuates, ¿sí me explicó? Cuando tú llegas a Ezequiel 37 te dice, y mi siervo David será rey sobre ellos. Entonces, o sea, yo voy a ser rey y yo voy a gobernar esta tierra, sí, pero ya nos llevamos. O sea, todas estas profecías mesiánicas, piensa en el primer milagro que registra Juan. Se hace la boda en Caná y entonces Jesús convierte el agua en vino. Y este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y sus discípulos creyeron en él. Y nosotros pensamos, oye, más adelante, allá en el 11, vas a resucitar a Lázaro, ¿no? Y más adelante, pues tienes al siervo, al pobre paralítico y al ciego, del agua en vino, pues como que sí. Y Dios diría, lo que pasa es que tú eres gentil. Pero piensa en todas estas profecías mesiánicas que te dicen que los ríos van a destilar mosto. ¿Sí me explicó? Sí. Y que todo el mundo va a vivir debajo de su vid y debajo de su higuera. Cuando venga el Mesías, va a haber los torrentes de vino, que no es que va a haber borrachera, es que hay una prosperidad increíble.
Entonces, sí me explicó. Claro, cuando venga el Mesías nos llevamos de oquis, hay paz. Eso es lo que dice Zacarías 9, cuando dice que viene en el pollino. Y luego, ¿qué es lo que dice? Que va a destruir las armas, que va a haber paz. Entonces, desgraciadamente, nosotros llegamos a ver el conflicto y pensamos que qué bueno que están masacrando, porque además son filisteos. Pues es lo que quiere decir, ¿no? Don Adriano, en el 120 o 125, para burlarse de los judíos después de la rebelión esta de Bar Kokhba, le pone Palestina. ¿No? Filistea. Sí. Y entonces qué bueno que se están tronando a los filisteos como si esto fuera David contra Goliat. Así me explicó. Y dice, oye, esto no tiene nada que ver. Se saca de contexto la palabra, Charlie. Y miren, ya saben que yo soy muy cínico. Había un programa que se llamaba Lie to Me, no sé si se acuerdan. Entonces te daba técnicas para descifrar quién está mintiendo y quién no, y se echa los ojos para arriba, los echa para abajo. Yo les voy a dar un tip para que reconozcan cuando un político les está mintiendo. Sus labios se están moviendo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que yo le tengo que dar legitimidad, ¿sí me explico? A las cosas que yo hago. Sí. O sea, y yo tengo que decir que te estoy llevando democracia. Y lo mismo hacían los romanos. Yo te estoy llevando un orden jurídico, mis caminos, etcétera. Me deberías dar gracias por conquistarte. No. Y finalmente todos los imperios llevan a sus divinidades a la guerra. El problema es cuando nosotros nos sumamos. Entonces, otra vez me decía una persona, a ver, Carlos, tú dices que Dios no tiene nada que ver en este conflicto. ¿Qué haces? Con Isaías 66, cuando dice que nacerá una nación de una vez. ¿No? En cuanto a Israel estuvo de parto, sí, el día que Cristo regrese, es lo que también dice Zacarías, van a llorar como llora el que pierde a su hijo único, ¿no? O sea, va a ser berrea. La historia ya pasó. ¿Se acuerdan en la vida de José? Y tienes este verbo que es reconocer, ¿no? Reconoce las ropas ensangrentadas. Y sí, pues las reconoció que eran las de su hijo. Y luego llegan los hermanos a Egipto, ¿y qué es lo que hace José? Los reconoce él a ellos, pero ellos no a él. Es lo que te dice Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sí, pero sucede que después de un tiempo de una aflicción espantosa, pues ya llegó un punto en donde, oye, esto nos está sucediendo por lo que hicimos en el pasado. ¿Se acuerdan de los gritos? Era nuestra propia sangre, era nuestro propio hermano. Tienen a un Judá totalmente transformado. En el capítulo 38 lo tienes como las prostitutas, lo que ustedes gusten y manden. Y más adelante tienes un cuate que está dispuesto a dar su vida por Benjamín y por su papá. Un papá que estuvo engañando durante años. Sí, a tu hijo como mató una mala bestia, ¿no? Y cuando Judá le dice, ¿sabes qué? Yo me quedo porque no puedo ver el dolor que le voy a causar a mi papá si Benjamín no regresa. Es tal como conmueve a José que ve unos hermanos transformados que se manifiesta a ellos. Y se da a llorar a gritos, pero son unos cuates que están transformados. ¿Sí me explicó? O sea, no es hoy una nación, o sea, con todo el perdón, que pues, te voy corriendo hasta que, cuate, pues búscale lugar en las lanchas del Mediterráneo, haz unas chinampas tipo azteca o a ver a dónde te acomodamos, porque ya te vas. Oye, sí, pero hace años yo te recibí y éramos cuatitos y yo no te daba a mi hija por mujer, ni tú a mí, porque yo pienso así, tú piensas así, pero nos llevábamos. Y yo aquí albergué a tu tatarabuelo y le enseñé a arar porque él era joyero, era biólogo, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es el punto? Que hay que dar una justificación espiritual a las guerras, porque ¿cuál es la otra opción? Pues que me estoy apropiando de cosas, ¿sí me explicó? Y ahí es donde los cristianos tenemos que ser mucho más cautos y echarle un grano de sal y decir, a ver, espérame, cuate, ¿a qué me estás invitando? ¿A que yo conquiste tierras con la espada? No, mira, yo tengo una espada y se llama la palabra de Dios, penetra hasta partir el alma y ese es mi instrumento. Y con ese, los discípulos, sin disparar una sola flecha o sin agarrar una sola espada, pusieron de cabeza un imperio. Y eso es a lo que a mí Dios me llamó. Pero cuando yo soy un radical y salgo a apoyar y vamos a meterle la lana, muchachos, a los únicos que les estoy haciendo el favor es a los que financian y promueven la guerra. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura? Yo estoy esperando al príncipe de paz. Es mi postura.
Tú puedes hoy empezar a experimentar una paz personal. El mundo no te la va a dar, es lo que está diciendo Jesús. El mundo no te va a dar la paz. ¿Por qué? Porque nadie puede dar más de lo que tiene. Pues el mundo no tiene los elementos, no, al contrario. El mundo te puede desquiciar. Ahorita creo que vamos a tocar tema relacionado. ¿Quieres deprimirte? Prende tu televisor. Así. Entonces, Sí. nuestra postura es, mira, número uno, mi Dios no está a favor de las guerras. Esto es producto de la maldad humana. El diablo está encantado mientras los seres humanos se matan. Está en su descripción de puesto. Él es homicida, a eso se dedica. Y número dos, no vamos a generalizar. ¿Sí me explico? Porque en la generalizada, cuando tú tomas bando, pues sí, que destruyan a los árabes. Pues sí, que destruyan a los judíos. Y todos aquí tenemos amigos judíos y árabes. ¿Sí me explicó? Y yo no les voy a dejar de hablar porque allá los políticos están viendo cómo avanzan sus agendas. Unos con más poder, otros con menos. ¿Sí me explicó? O sea, no. Y además, ¿cómo te voy a invitar a conocer a mi Dios que tuvo a bien entrar en un burro? ¿Qué mensaje está mandando? O sea, tú ves la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en un burro. ¿Cómo la ves en Apocalipsis 19? En un caballo. En un caballo blanco. Ahí sí viene el imperator y ahora sí, mis cuates. Ya, se acabó. Tan. O sea, ya no le van a seguir con esto, muchachos. Me refiero a toda la maldad del ser humano, ¿no? En algún punto esto tenía que acabar. Pero cuando Jesús, se acuerdan, entra, sucede que pues, los revolucionarios, los macabeos que se habían quitado la bota griega por un rato, y bueno, pues ahora están sufriendo la romana. Cuando reconquistan Jerusalén y vuelven a dedicar el templo, la palabra dedicación literalmente es Hanukkah, Que es la fiesta, ¿no? es la fiesta, y estos festejan la dedicación del templo. ¿Por qué? Porque don Antíoco pues, sabía tener bien andar matando marranos allá adentro, había puesto una estatua de Zeus, etc. Y entonces tenemos que limpiar esto. Esto lo hacen en diciembre. Y entonces la conclusión natural es, oye, si lo vamos a rededicar, vamos a celebrar una fiesta. Pues, ¿cuál es la última que teníamos que haber celebrado, muchachos? Pues en septiembre, la de los tabernáculos. ¿Se acuerdan que tenías que tomar las diversas ramas, etcétera, para hacer tu enramada? Sucede que pues, agarraron las palmas y se asoció desde entonces la fiesta de los tabernáculos con la rebelión macabea, y entonces ondeaban las palmas en señal de victoria. Tú llegas a Apocalipsis 7, ¿qué están haciendo los mártires? Sí, pero estos cuates murieron, no balacearon a nadie. Cuando reciben a Jesús, están ondeando las palmas, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque ellos están ya, ¡adiós Roma! Se acabó, muchachos, y lero, y van a ver. Sí. ¿Qué le acaban de pedir los discípulos a Jesús? Oye, Juan y Jacob, oye, pues dame a mi gobernación y a mi hacienda, porque pues mañana tomamos posesión, pues es la Pascua, estamos celebrando. Que heridas, no toques heridas, Charlie. Y Jesús así, cuates, ustedes no tienen tan mala mota de lo que están diciendo. Claro. Ustedes van a ganar muriendo, no balaceando. Y además antes habían pedido el exterminio de los samaritanos, o sea, y Jesús, ustedes no saben de qué espíritu soy yo no vengo a perder las almas. En la escala social en aquel entonces, abajo del gentil estaba el samaritano, ¿no? Jesús diciendo, cuates, a ver, no, creo que no están comprendiendo la misión, muchachos. Y su peor problema no son los romanos, son sus pecados. Y olvídense de la bota romana, o sea, después de la muerte te puedes encontrar con algo peor que Nerón, o sea. Así es. Y entonces, ¿se acuerdan? Jesús va a entrar a Jerusalén, ahí viene precisamente en el burro, el humilde, el Salvador, lo que dice Zacarías 9. ¿Y cómo están las gentes? Pues con las palmas. Ya nos hizo justicia la revolución, muchachos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Llora. A llorar. Si tú supieras en este día lo que es para tu paz. Pero bueno, te van a rodear con vallado, te van a estrechar por todas partes, te van a matar a ti y a tus hijos dentro de ti. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y no era balazos, mis cuates. Finalmente, pues ya saben qué pasó. Vino esta guerra de independencia. Ahora sí nos va a hacer justicia la revolución. Pues no, llegó la dinastía esta Flavia o la que fuera, los aplasta. Luego va a venir Adriano. Igual. Y entonces cuando regresan, pues sí, van a regresar. Porque pues don Lord Rothschild anda pues buscando una tierra. Porque esto tiene un proyecto. Lord Rothschild, un banquero, y se acuerdan cómo termina el libro de Zacarías, ya no va a haber banqueros en la casa de Jehová. Entonces,
Porque pues, Dios siempre ha traído el pleito con ellos, ¿no? Entonces, o sea, yo le diría a las personas, no le hagan el caldo gordo a las personas que de alguna manera tienen un beneficio en esta guerra. Porque si alguien no está siendo beneficiado además, es el ciudadano común, porque esa es la carne de cañón. Esa es la que acaba pagando los platos, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Voy a enardecer y de alguna forma te tengo que dar un mensaje para que tú te enardezcas y tú justifiques lo que estoy haciendo. Porque si tú mantienes una postura muy escéptica y tú dices, no, espérate, yo no le voy a entrar a tu guerra ni voy a generalizar, entonces no me das legitimidad a lo que yo estoy haciendo. Y desgraciadamente, pues sí, miren, todos partimos de la base que lo que me están diciendo en la televisión es verdad. No hay verdad en ello. No hay, es lo más Y los manipulado. judíos, o sea, los judíos religiosos, ortodoxos, ni siquiera están de acuerdo con el movimiento Sionista. político, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es la perspectiva del judío? O sea, ellos ven también como este nacimiento como parte de esa promesa a cumplir. Lo que pasa es que como tú lo escribes, Lili, en la pregunta, que se formó un estado secular. ¿Sí me explicó? Desgraciadamente, una forma de... Digo, se va a ver muy feo lo que voy a decir, pero desgraciadamente una forma de mantener a un pueblo de alguna forma controlado es dividirlo. Y entonces tengo el ala así súper secular, tengo el ala religiosa y luego tengo a los ultraortodoxos que efectivamente ven todas estas profecías de Ezequiel y eso y dicen, esto no es, o sea, porque es cuando viene el Mesías. Ellos creen que todavía eso no está pasando. Exactamente. Claro. De hecho, Esta bonanza, esta prosperidad en Israel, este regreso, porque de hecho ya había habido regresos masivos anteriormente del 48. Sí, O sea, como que el- en el 48 realmente es la constitución del Estado, pero anteriormente ya había habido oleadas de migración, ¿no? Llegando. Entonces, tampoco lo consideran exactamente. Lo que pasa es que, miren, les voy a recomendar un libro. Hay un libro de Julia Navarro que se llama Dispara, ya estoy muerto. buenísimo. Y en un capítulo amas a los árabes y en el siguiente capítulo los alucinas y amas a los judíos. Y en el siguiente y así te va llevando. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, tú estás viendo el holocausto y dices, oye, es que estas personas no tienen a dónde huir. Ajá. Ver los pogroms en Rusia, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esto lo que nos queda claro, y lo que voy a decir para variar es muy feo, es que a los imperios no, le importa un bledo la gente. Así es. Entonces, el Anglo-American Establishment, bueno, pues yo ya me quedé, o sea, imagínense, viene la Primera Guerra Mundial, yo me peleo con los alemanes, pero pues ¿por qué no me quedo también con el Imperio Otomano de una vez, muchachos? ¿No? Entonces tienen a Lorenz de Arabia y todo esto para hacerle promesas a los árabes que finalmente ni les acaban cumpliendo. Esto, ¿se acuerdan? Queda como protectorado inglés y tú, Francia, te quedas con el Líbano y vamos a repartirnos el planeta. ¿Cómo representa, se acuerdan el libro de Daniel, a los imperios? Como bestias que emergen del caos. Eso es lo que dejan. Piensen en Libia. Libia era un país próspero y nos vendieron que el, ¿cómo se llama? Gaddafi era un desgraciado. Y eso sí, pero un desgraciado en donde tengo un país seguro, me va bien, sí, pero cuando se le ocurrió empezar a querer vender su petróleo en euros, no, mi cuate, pues aquí lo que rifa es el petrodólar. Y pues te echo bombas, piensa en Irak, Afganistán, son países que obviamente están destruidos. ¿Por qué? Porque al imperio lo único que le interesa es devorar, es a lo que se dedican. Está bien, ya me quedé con esto. Oye, ¿me conviene esto? Está en un punto geoestratégico. Piensen. De un lado tienes a Egipto con su río Nilo y del otro lado tienes el Tigris y el Éufrates. Para un antiguo esto es recurso. ¿Dónde va a colocar Dios a su pueblo? Lo coloca en un sitio en donde carece de esos recursos, pero está justo en el ombligo. Tengo África, Europa y Asia. ¿Sí me explicó? Y entonces esto se presta para que tú influyas. Ajá. Yo quiero que tú influyas. Salomón, cuando tú logres lo que yo me estoy proponiendo, no quiero que andes comprando caballos de acá para vender acá, porque tú mismo te vas a poner en jaque, cuate. Porque vas a armar a los que eventualmente acabarán destruyéndolos. Y les vas a dar la caballería, etc. Lo que sí tienes que entender es que estás en un punto central. Entonces, este sitio, piensen, Herodes lo entiende, por eso hace su puerto en Cesarea.
Porque pues quiero quedar bien con los Césares y entonces aquí les hago su superpuerto. ¿Cómo le pone al puerto? Pues Cesarea. Y pues de aquí pues el puerto va a implicar aduanas y eso va a implicar lana, va a implicar tarifas que ahora están de moda, ¿no? Va a implicar impuestos que le voy a estar mandando a César. Y entonces César me va a querer. ¿Por qué me colocaste aquí, Dios? Porque, no, por dos razones. Porque carece de Nilo, de Tigris, de Éufrates, entonces dependes de qué. De la lluvia, dependes de mí. Yo no quiero que tú andes de independiente, mi cuate, porque quiero que confíes en mí. Yo soy tu señor y tú eres mi vasallo. Número uno. Y número dos, te estoy poniendo en el ombligo. Entonces, hoy este sitio sigue siendo importante. Sí me explico, para cualquier imperio este sitio es importante porque me permite controlar y además pelarle los dientes a muchas personas que están cerca y que tienen recursos. Y entonces si yo, cual babilonio, llevo a Marduk por delante, o si yo al egipcio llevo a Amon-Ra por delante, pues este es el Dios que me está concediendo estos territorios y yo tengo que aquí aplicar su ley, lo que ustedes quieran. Y entonces hoy vamos a llevar al Dios cristiano a esta guerra, ¿no? Pues es el de la Biblia, ¿no? Y Dios, oigan mis cuates, uno de los primeros mandamientos es que no anden enarbolando mi nombre en vano, porque es lo que implica que tú traigas. No están tan. Ajá. Entonces, no me anden metiendo en su rollo, ¿no? Porque yo no me dedico al exterminio, ¿no? Oye, Carlos, pero la forma en la que sí llegaron, sí parece un poco milagrosa o bastante milagrosa. La guerra de los 6 días, como la ganaron, o sea, como varias cosas y eventos que efectivamente dicen, oye, parece que Dios sí está atrás, ¿no? Y creo que es como mucho el argumento del por qué Sí, decimos. porque no está peleado, ¿no, Charlie? Exacto, o sea, es como. Dios tiene su promesa, Claro. que se va a cumplir. Y sí va a o sí. cuidar de. Y eso, pueblo, sí o sí, lo que perdemos de vista es que que estamos en el nuevo pacto. Lo que perdemos de vista es que el hombre y Israel mismo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, ellos mismos se maldijeron, ellos mismos se separaron de Dios. Lo que tú nos has contado muchas veces, ha habido un divorcio. Ellos no quieren saber, otra vez redefiniendo el bien y el mal. El Mesías es como yo lo quiero. Él cumple todos los requisitos, sí, pero es como yo lo quiero. Como yo lo quiero. Entonces, Dios no es que esté, como dice Pablo, ya despreció a los judíos, no. Mm. O sea, pero ya estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, lo que dice Charlie ahorita, no va a venir el tiempo en que, ok, otra vez me voy a reconciliar, otra vez con mi amada, ella me va a oír, como dice Ezequiel, y viene el cumplimiento para ellos, pero ahorita estamos en el nuevo pacto. Sí, ese es el punto, ¿no? Que ya esta idea de una división en territorio sagrado y eso ya no es. Entonces, que es finalmente como, a ver, pues que estos cuates nos apoyen, ¿no? Y le den legitimidad a nuestra guerra. Entonces, pienso que flaco favor le haríamos a Abraham si nosotros generalizáramos, ¿no? No, es que son los judíos. Y flaco favor le haríamos si generalizáramos. Esos son los árabes, porque diría, pues son los dos mis hijos, y a los dos los quiero, ¿no? Cuando le di a Ismael las gracias, pues no lo hice contento, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que le dice doña Sara a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ¿no? Entonces de ahí ya trae o sea, con mi ya. Sí, o sea, a ver, relax, ¿no? Luego le echamos la culpa a Dios de las cosas. Entonces llégate a mi sierva, ¿no? Y entonces, bueno, Ayudándole. ahí va el otro, ¿no? Oye, Abraham, nada más que acuérdate en la historia que por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, ¿se acuerdan? Y obviamente esto siempre está en la parte posterior de la mente de Abraham. Son mis raíces, el Dios en el que yo creo, ¿no? ¿Cuál va a ser la reacción la siguiente vez que le diga un consejito doña Sara? ¿No sabes qué? ¿Se acuerda? Oye, echa a Ismael de la casa. No, ¿cómo crees? Ya ves cómo nos fue la vez pasada. Y entonces yo estoy aquí a intervenir y decir, mira, Abraham, a ver, ahora sí escucha. ¿Por qué? Porque está corriendo peligro el chamaco, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente ese es el hijo de la promesa, ustedes están felices, ese es el hijo de la señora y pues está bien. Ok, Dios tiene que retrasar la llegada de Isaac hasta que para entonces, en ese contexto, Ismael tenga la suficiente edad para, bueno, pues ya te vas, mi cuate, ¿no?
Antes no lo iba a echar. Y no te pese, porque yo lo voy a cuidar y yo voy a hacer una nación de él. Oye, ¿Abraham está creyendo de dientes para afuera a Dios? No, porque el día que también le pidan entregar a Isaac, lo mismo va a hacer con Isaac. Está bien. Pero sigue siendo mi hijo y lo quiero, ¿no? Entonces, hoy Dios, viendo así a la descendencia por los dos lados estarse, ¿sí me explico? Sí. No es algo que de ninguna manera, y entonces, oye Abraham, pues es que Dios dijo que el que te bendijere, pues va a tener una recompensa. Si nosotros tomamos parte en esta guerra, te estamos bendiciendo. Utilicen el cráneo, muchachos, pues así se llama el podcast. Cráneo bíblico. O sea, yo no Piénsele. en algún momento estoy pensando que Ismael e Isaac se van a estar matando, no es lo que yo quiero. No, porque queremos de su salvación, ¿no? Exactamente. Sí, pero ese es el tema recurrente. Tienen a Caín y Abel, luego van a tener al sobrino, ¿se acuerdan? Está Lot y Abraham, luego van a tener a Ismael y a Isaac, y luego, ¿se acuerdan? A doña Raquel, que dice, a mí no me va a pasar, porque ya tengo 2 chavos y sé que se están peleando, y a la familia a la que me incorporaron, tiene la fama de que se matan entre hermanos. Y entonces yo lo voy a controlar. No, chava, Dios le dice, tú relax, mija, confía en mí. Bueno, pues no confío en ti, el día de mañana disfrazo a este y a este. ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que acaba generando? Oye, tu hermano se consuela con la idea de matarte, pélate. Y entonces tienen esta idea de nuevamente un exilio. Ajá, ¿por qué? Por pues, la bronca que vine a generar, y tienen otra vez el pleito entre hermanos. ¿Quién es el más feliz en el pleito entre hermanos? El diablo. Y cuando uno se puede poner peor, tú dices, bueno, yo creo que ya los pleitos entre hermanos ya acabaron. No, espérate tantito, Jacobo. ¿Sí me explicó? Vas a ver cómo tus propios hijos van a secuestrar y van a vender y les va a valer si lo matan o no lo matan a uno de sus propios hermanos. Entonces este conflicto entre hermanos simple y sencillamente parece que no termina. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues, a ver, vamos a atizarle al fuego, ¿no? Vamos a seguirle sumando y sí, ojalá se escabechen a todos estos o a aquellos. Y Dios diciendo, cuates, ¿han leído la historia? Yo no estoy a favor del pleito entre los hermanos. Esto es un conflicto desde que los expulsé del Edén. Así es. Y a veces ni siquiera se están matando por tierra. Esto es como Caín, te mato porque, pues, por envidia, o sea, ni siquiera te voy a quitar algo. Entonces, nuestra postura es, bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Sí. Y además en esta una voz sensata a estas alturas del partido. ¿Sí me explico? No una que los políticos están avivando para que nosotros les hagamos el caldo gordo. O sea, como que ya estuvo bien. El establishment. Sí. Sí, famoso. Entonces, para concluir, Shirley, el pueblo de Israel, pues, es su pueblo. Es pueblo. Punto, ¿no? Pero nosotros estamos a favor de la paz porque somos llamados por Cristo Jesús. En la cruz fuimos reconciliados con Dios, dice la Biblia. Entonces, bendecimos al pueblo de Israel, bendecimos al pueblo árabe, bendecimos porque a eso fuimos llamados. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice estos sí y estos no. ¿Y se acuerdan de esta profecía? Nos dice que va a haber camino entre los egipcios, los asirios e Israel. Y va a decir el egipcio, mi pueblo, ¿no? Y el asirio, obra de mis manos. O sea, pues yo quiero el ser humano que hice, ¿no? Y la idea, pues Abraham, te traigo porque eres un gran hombre, ¿no? Es un gran tipo. En medio de un mundo todo confundido, te encontré a ti con este buen corazón. Y como lo medita Dios, yo sé que Él le va a mandar a sus hijos que sigan mis caminos, ¿no? Finalmente llegó el Mesías, ¿no? O sea, se cumplió la misión. Y bueno, pues ahora pues efectivamente tenemos que rescatar a las naciones, ¿no? Y la salvación es primeramente para el judío, diría don Pablo, ¿no? Y también al griego. La angustia y la tribulación, los privilegios pues, traen también responsabilidad. Su responsabilidad. Así es. Y por eso que vivimos en un mundo lleno de angustias, ¿no, Lili? Lleno de traumas, lleno de esclavitudes. Pero oye, a ver, hablabas del tema del juicio. Sí. Y ese es algo pequeño, ¿no? Pero hay cosas que, por ejemplo, las catástrofes naturales, los incendios en todos lados, ¿no? También hay gente que dice, es un juicio de Dios, pero
Es un juicio de Dios, es la consecuencia de un mundo caído, es la consecuencia de las decisiones que se han hecho, es la consecuencia de planes más arriba que no vemos, ¿no? Y también como, ¿cuál es la forma de no meternos como con esta idea de decir, es que Dios los está juzgando porque se burlaron de él? Si bien sí hay un juicio, lo que yo entiendo es que, y aquí es donde tengo la pregunta, ¿no? Como que en el Antiguo Testamento eran juicios como inmediatos o para advertir del arrepentimiento, ¿no? Pero luego viene Cristo y viene la era de la gracia. No es que no va a haber un juicio, porque al final Dios no cambia, sigue siendo justo, pero esto como que se retarda hasta el final, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estos eventos catastróficos, ¿no? Son parte de un juicio de Dios o son, o qué son? ¿Cómo los debemos de interpretar? Sí, 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 sí. Bueno, aquí hay varias cuestiones. Bien, piensen en estas palabras de Job que dice que Dios trae las aguas, a veces como beneficio, a veces como castigo, ¿no? Sí. ¿Cómo les diré? Nosotros, ¿se acuerdan? Somos occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Esa es la forma en la que nosotros vemos el mundo. Grecorromanos. Sí, y la educación le pueden poner ilustrados, somos ilustrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hace 400 años todo se lo achaco a Dios. No todos lo hacían, ¿eh? O sea, sí había gentes como que decían, les cuento una anécdota, o sea, en alguna ocasión, no me acuerdo si fue en Portugal, en alguna costa, vino un tsunami que arrasó con varios edificios. Y entonces, pues, obviamente la gente salió a decir que esto era un juicio de Dios, porque en la costa había unas casas de citas, o sea, unos antros. Bueno, ya saben a qué me estoy refiriendo, prostíbulos. Y entonces dicen, ya ven, ahí había ciertos prostíbulos. Si mal no recuerdo, la ola se reventó 2 o 3. Y todos los otros contestaron, sí, pero también había como 4 iglesias y también las arrasó a las 4. ¿Sí me explicó? Entonces esta idea de que todo lo interpretes a la luz de un juicio tampoco viene al caso, ¿no? Entonces muchos de los juicios que vemos obviamente en la Biblia tienen que ver con que Dios está ordenando la casa. O sea, es lo que dice Pablo, a ver, no juzgáis a vosotros a los que estáis dentro. Y entonces vemos que ciertas conductas del pueblo le traen consecuencias. ¿Por qué? Porque tú eres mi pueblo, mi cuate. Y te tengo que ir corrigiendo porque, cuate, no estamos dando el mejor de los testimonios, ¿no? Piensen en el diluvio, o sea, te muestra la paciencia de Dios hasta que llega un punto en donde, cuates, pues ya. O sea, no contenderá mi espíritu con el hombre. Y ya vamos a concluir con esto, muchachos. ¿Cómo interpretamos nosotros muchas veces? Miren, piensen en el pobre caso de los haitianos. Les tiembla un día sí y un día también. Y entonces los cristianos, es que estos cuates la brujería. Y tú dices, oye, pues entonces ya se hubiera acabado el Congreso de la U. Digo, sí, me explico. O sea, nuestros políticos son famosos por esto, Sí. por vivírsela en estos sitios y en Cuba y eso. Oye, ¿y por qué estos pobres cuates, que ya es lo único que les faltaba, país tercermundista? ¿Y qué pensarían las gentes de Washington? Oye, pues yo aquí tengo el Pentágono, el Pentágono. O sea, no pudiera ser más obvio. Tengo el obelisco frente a un espejo. Ajá. Todas estas cuestiones no pudieran ser más satánicas. Sí, pero ¿por qué no cae el El juicio o- allá? Es que acá somos. ¿Sí me explico? Y entonces somos muy rápidos y parecemos del medioevo. Y entonces ahí es donde otra vez, a ver, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Cómo ves tú el mundo? Porque por un lado, sí, efectivamente, tú crees en la ciencia y todo lo que te venden en la televisión, pero por el otro lado mantienes esta concepción medieval en donde todo lo que sucede es de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué a estos países que ahora ya quedaron? Es que ellos no eran cristianos. ¿Sí me explicó? No, no, pues qué bueno que se los echaron. Entonces, ahí es donde nuevamente tengo que echar a andar el cráneo. Sí, ¿Sí? quitar la A manipulación. ver, estás en la plena placa tectónica. Pues, sí me explico, pues era natural. Te tocaba. Ajá, o sea, y piensen en muchísimas cosas además que pueden ser manufactura humana y que luego ya ven fue Dios. Porque nos queda claro hoy, por más escépticos que seamos, que la humanidad ya tiene la capacidad para jugar con el clima.
para crear lluvias. Casualmente, antes de grandes terremotos salen los embajadores de ciertos países, todos el mismo día y el día anterior, ¿no? Y luego sale el presidente del país y dice, tarde o temprano, mis cuates, porque hay un libro, digo, ya entrando a los Boomivers, que se llama Los ángeles no tocan esta arpa. Angels don't play this harp. En donde te dice, mira, el ser humano tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas, exactamente con radiofrecuencias y etcétera, ¿no? Oye, ¿será eso, Carlos? Pues vas a ver, tampoco yo voy a decir es que es ya, pero es muy fácil generar cuestiones y luego decir, pues es que fue Dios. Y mira, es que te estás portando muy mal. Pero cuando yo venga y te traiga mi democracia y mis creencias, entonces ya te va a ir bien y te va a dejar de pasar estas cosas, porque hoy eres un pobre infeliz olvidado de la mano de Dios. Todos los imperios hacían lo mismo. Todos llegan, destruyen el templo del de enfrente y colocan el culto a su Dios. Ajá, pues es lo que hace don Nabucodonosor. Llegó, pues destruyó tu templo. Festejo que pues el mío fue más poderoso que el tuyo. Y es lo que hacía Alejandro, a ver, te conquisto y te traigo el templo, el estadio, el teatro, el gimnasio, todo para influirte de alguna manera y que todavía me vayas a dar las gracias de que te traje el mundo griego, ¿no? Y seguramente tus dioses te abandonaron y Zeus y todos son más poderosos porque pues, yo te conquisté. Entonces, nuevamente, oye, es que Dios los juzgó porque se burlaron de ellos, ¿no? Y por eso les cayó el tsunami y por eso... Y ahí es donde Dios dice, a ver, echa a andar el cráneo, cuate. Sí, ya me hubiera echado toda la... Ya, ¿sí me explicó? Sí, porque pues, andamos idolatría. Ajá, exactamente. Porque todo hay idolatría a todos los niveles, ¿no? O sea, Sí, ahora, si bien es cierto, está la voluntad absoluta de Dios, también. pero tú tienes libre albedrío, ¿no? Mm. ¿Por qué se han incrementado los tsunamis, los terremotos, todo? N consecuencias. La principal es haber dejado a Dios. Yo redefino, ¿quieres lluvia? Te doy la lluvia de Dubái, ¿no? Que hicieron y ahora se inundaron el año pasado y no lo pueden controlar, pero dice, pues está bien, ¿no? Destruyendo todo lo que Dios nos dio. Al final, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Y no pensar todo, como decía alguien, o todo lo cristianizan o todo lo satanizan, ¿no? Y lo importante es vivir para Cristo, ¿no? Ahí voy, mi Charlie, ahí voy. ¿Contestaba tu pregunta? Contestadísima. Perfecto. Pues bueno, nos tenemos que despedir. Mi Charlie, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los de dejamos pendiente la otra. Tenemos a esta pendiente. No, hombre, ya vas a ser de aquí invitado frecuente. Te vamos a dar su tarjetita VIP. Muchas gracias, Lili. Eres una bendición a nuestra vida. Mi Charlie, gracias por esta respuesta. A ustedes que nos sintonizan. Nos vemos en la temporada 1, episodio 5, la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias.